Bueno, hoy tengo una invitada muy especial. Ella fue la primera persona que, no sé cómo todavía, me dio mi primer trabajo como a los 16 años. Yo estaba en la escuela, salía de la escuela en uniforme y me iba al consultorio. Ella en ese momento doctora junto a su esposo. Habían llegado a Santo Domingo con el propósito de plantar una iglesia. Y ahí estaban ejerciendo su carrera de medicina como médicos y al mismo tiempo plantando una iglesia. Tenemos con nosotros hoy en el podcast de los Gómez a nuestra amadísima, ustedes la conocen probablemente como la esposa del pastor Miguel Núñez, Catherine Sheraldi de Núñez. Qué bueno que estás aquí. Ay, no, gracias por la invitación. Es un gozo poder tenerlos en estos días aquí. Ellos estaban en una conferencia y tenían unos días libres y vinieron a compartir con nosotros. Gracias. Amén. Ustedes son como nuestros hijos. Uh-huh. Es una bendición y es increíble como en los últimos años, de manera muy particular, el Señor los ha traído en momentos tan especiales y cruciales para nosotros. Y de verdad que tanto a ti como al pastor Miguel quiero agradecerles por su inversión en nosotros, en su amor, y como tú dices, así nos sentimos de verdad como hijos. Bueno, pues estamos aquí y yo quiero que ustedes conozcan una versión de Katy que quizás no sale en los podcasts así muy formales. No sé si ya, me imagino que ya conocen a Mujer para la Gloria de Dios, el podcast de Katy. Y bueno, yo quiero que nosotros podamos hablar un poquito a través de los temas de la conferencia que viene muy pronto. En noviembre 2025, que se llama Mujer a la imagen. El reflejo. El reflejo de su imagen. Así Exacto. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos temas que se van a estar tratando en esa conferencia, pero desde y a través de la vida de Katy, porque probablemente has leído sus libros, las has escuchado en los podcasts, las has visto en los videos, pero yo quiero presentarte a la persona, el trato de Dios con su vida. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es: en esa conferencia se va a iniciar hablando acerca de la imagen quebrada por el pecado. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo tú has visto las consecuencias de esa imagen de Dios quebrada en tu propia vida? Quizás mirando atrás la Katy de antes. Sí, esto es interesante. Estamos hablando de cosmovisión y cómo eso afecta a uno. Yo era adolescente en la segunda ola de feminismo. Y yo salí una feminista. Wow. No era activista, obviamente, pero al mismo tiempo en la vida era media activista, vamos a decir, y yo era atea. Yo salí de todo y yo no quería saber de nada. Y mi vida era bastante difícil porque siempre estaba causando un problema. Estaba peleando con todo el mundo siempre. Porque yo era la única hembra en mi casa. Yo tenía 3 hermanos y era un celos. Y aunque el mundo estaba diciendo que yo sentí que el mundo estaba diciendo que la mujer no tenía el mismo valor que los hombres, pero realmente esto es algo que uno está creyendo y yo era tan difícil que si yo pensé que estaba pensando algo, yo te atacaba. O sea, no era si tú en realidad estabas siendo atacada, si tú pensaste que el otro pensaba. En inglés hay un refrán que dice, tu mejor defensa es una ofensa fuerte. Eso fue la lema de mi vida. Y entonces, ¿cómo? Obviamente ya vemos que, o sea, fue una obra grande que el Señor hizo en tu vida. Entonces, ¿cómo el Señor comienza a obrar? O sea, ¿cómo tú terminas casada con un pastor? ¿Cómo pasó eso? Bueno, no era pastor cuando casamos. Exacto. Háblame de ese trecho, porque es un trecho un poquito largo. Entonces, cuéntame. Sí, era interesante, porque cuando yo conocí a Miguel, él tenía un respeto
para Dios. No sabemos si era cristiano todavía, pero él respetaba a Dios, él sabía que existe, y yo no creía en nada de eso. Y él trató de hablar conmigo y yo tenía el refrán que, si tú necesitas eso, eso es tu problema. Y yo no lo necesito. Wow. Yo era una persona difícil, pero en ese tiempo había pasado, por ejemplo, yo me deprimí una vez y ya no peleaba tanto, yo me quedaba callada. Y eso ayudaba a engañar a la gente. Porque no sabía lo que estaba en mi corazón, porque me quedaba callada. Pero era mejor en ese sentido, porque no causaba tanto daño a las personas alrededor. Pues nosotros salimos, nos casamos y fuimos yo debo decir antes de eso, yo fui a Santo Domingo para estudiar medicina, eso es como conocí a Miguel. Que eso es increíble, ¿eh? Porque cualquiera puede pensar que ustedes se conocieron allá. Todo el mundo cree O aquí, eso. mejor dicho. Exactamente. Todo el mundo cree que nosotros conocemos aquí, pero yo fui allá para estudiar medicina, yo conocí una dominicana, yo era profesora, pero no había trabajo en ese tiempo. Pues no estaba trabajando como profesora. Y una dominicana me dijo que ella iba a volver a su país para estudiar medicina. Y me mencioné, eso siempre era algo que yo quería hacer, pero como yo era en educación, no en las ciencias, yo pensé, no me van a aceptar. Pero ella cogió mi currículum y se fue a Santo Domingo y me llamó que tenía una entrevista. Wow. Pues yo dije, ¿qué yo tengo que perder? Claro. Me fui para la entrevista y me aceptaron. Y yo estaba como... Y en ese momento, o sea, ¿tú no hablabas español? Nada. Ok, dime más, por favor. Sí, fue un tiempo difícil, obviamente. Pues cuando me aceptaban, yo pensé, bueno, mira, el peor que puede pasar es que yo no aprendo español y entonces no puedo estudiar y yo regreso a mi país igual que cuando yo salí. No pierdo nada, menos un poquito de tiempo, pero obviamente no me quemé. Aprendí español. El primer año fue muy difícil porque yo tenía que copiar y el sistema todo. Es muy diferente. Esto es lo que me chocaba, porque era tan porque tú diferente. Solita y todo tan diferente. Y había muchas cosas que había pasado. Injusticias, vamos a decir, parte puede ser porque no entendí lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Pues pasé mucho trabajo el primer año. Pero eso cuando yo conocí a Miguel. Y ese dominicanito ya Él era como mi salvador. Él me ayudaba con los problemas que tenía. Y sí, eso es como conocimos. Qué lindo, qué lindo. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese recorrido? Porque hasta ese momento todavía no eran creyentes. Sí, no. ¿Cómo conocen al Señor? Yo no era definitivamente. ¿Cómo Miguel no estaba seguro. ¿Cómo llegan al Señor? ¿Cómo el Señor llega a ustedes? Ok, Miguel tenía un hermano, su hermano mayor, que era piloto. Y él tenía su primer amor con el Señor, vamos a decir. Era joven, exactamente, era jovencito en la fe. De hecho, estaba en la iglesia donde ustedes estaban. Y él me había approached, ¿cómo se llama? Se acercó. Y me había dicho, tú sabes que el Señor viene pronto, tú estás lista. Claro, yo no hablaba español, yo entendí lo que me dijo y yo pensé, no es buena idea insultar mi nuevo cuñado. Sí, porque si estamos comenzando esta relación, no vamos a dañar las relaciones, ¿verdad? Me quedé callada. Pero me impactó. Y después cuando decidimos a volver a Estados Unidos, yo terminé mis estudios en Estados Unidos, la parte clínica. Aunque gradué de Santo Domingo, terminé los últimos 2 años en New Jersey y Miguel estaba comenzando su residencia. Antes de salir, yo tengo dificultad con decir adiós a la gente. Yo es algo que me duele mucho y toda la familia vino para decir adiós y uno por uno. Cuando él llegó, yo estaba histérica, llorando y piando y él me sentó en una mecedora.
se puso la mano encima de mi cabeza y comenzó a orar. Y de repente había una paz que comenzó aquí y pasó hasta mis pies y yo estaba bien. Y yo dije, aquí hay algo. eso tiene algo que ver con Dios y yo no quiero saber. Wow. Pero yo me recuerdo. Wow. El Señor estaba trabajando en mi corazón, obviamente, pero no sabía. Totalmente. En ese momento. Cuando regresamos a Santo Domingo, el primer año regresamos. Y fue retrospectivamente, en el momento yo no sabía, pero retrospectivamente Dios puso todos los pasos para que eso ocurriera. Fuimos y yo me acuerdo del día que Nápoles iba a salir para venir aquí a Massachusetts para buscar el hijo de su jefe. Y para hacer un cuento largo, corto, él no regresó. Y él, justo antes de salir, vino a nosotros y dijo, yo tengo que hablar con ustedes. Mucho ha pasado en ese año que ustedes estaban afuera. Tengo que hablar con ustedes. Y tan pronto que yo regreso, hablaremos. Wow. Y no regresó. Ay. Y en la funeraria, y honestamente era una obra del Espíritu Santo, porque aunque yo hablaba un poquitico de español, no estaba tan bien en mi primer año de matrimonio, obviamente. Y yo ni me acuerdo de lo que hablaron, pero yo te puedo decir que yo entré en esa funeraria atea y yo salí creyente. Wow. O sea, ese hombre fue un instrumento de Dios para la salvación de sí ustedes. mismo. Y fue después de su muerte, pues, cuando llegó al cielo. Pero fíjate, hay algo que yo quiero como llamar a la atención y es la obediencia cotidiana de un creyente. Así es. Que está en el negocio de compartir el evangelio y de reflejar el amor de Cristo, porque de eso que estamos hablando, de reflejar Así esa mismo. imagen, porque cuando Él vino, oró por ti, cuando Él te confrontaba, al punto de que, no lo voy a insultar, realmente Dios lo usó. No, fue Dios, del principio hasta el final. Wow. Y fue increíble porque cuando yo salí de ese funerario, yo dije, mira, la única diferencia entre él y yo es que leí ese libro. Y me fui a New Jersey y compré una Biblia Wow. y comencé a comer. ¡Ay, qué bello! ¡Wow! Gloria a Dios. Qué linda historia de redención, de conversión. Cómo el Señor nos busca, nos encuentra Así donde mismo. estamos. Porque yo estoy segura que cuando tú te fuiste a Santo Domingo a estudiar medicina, lo último que tú te imaginaste era que... Primero casarme. Yo no quería casarme, yo era feminista. No quería casarme. Y después... Wow, gloria a Dios. Sí, el Señor fue muy bueno conmigo. Pero obviamente quitar ese feminismo tomó tiempo. tomó muchos años. Y de eso que yo quiero que hablemos, porque probablemente muchas mujeres cristianas, no solamente quizás una mujer que quizás no conoce al Señor y lo sabe, y dice, yo estoy viendo esto aquí y yo no sé por qué caí en este video, pero también mujeres que son creyentes y no tienen idea de lo feministas que son. Como es mi historia. Todos somos. Como es mi historia también. O sea, entonces, en ese recorrido de tu vida, ¿cuáles son las cosas que comienza Dios a hacer a nivel ya personal para ayudarte a conocer, descubrir que primero ya tú estás en Cristo? Vamos a ir un poquito más rápido en la historia. Tú encontraste esa Biblia, te la comenzaste a devorar, el Señor te salva. Entonces, ¿cómo es que esa Katy feminista con una Biblia está aquí hoy, sometida al señorío de Cristo y viendo cómo todo eso era una imagen distorsionada del reflejo de Dios? Sí, tomó muchos años para quitarlo. Primero, cuando estaba estudiando y yo llegaba a un punto que decía, pero eso como yo soy, ¿qué voy a hacer? Si Dios es
perfecto y Él es soberano y Él sabe lo que está diciendo y eso me está diciendo que yo no puedo estar así, yo tengo que cambiar. Y yo me acuerdo, había fines de semana donde yo me quedé en mi casa con mi Biblia y tuve un luto, porque un parte de mí tenía que morir. Amén. Y eso soy yo. No era, uno cree que uno son sus acciones, pero, y sabemos que son sus acciones, pero uno se siente que eso soy yo. Así y es. yo tengo que matar esa parte de mí. Y la palabra dice, que se me olvidó en español, vistáis, pero primero tiene que quitar. Que desvestirte. Tiene que quitar esa parte y poner el nuevo. Amén. Y yo me acuerdo muchas veces pensando, eso no va a funcionar. No, eso no va a funcionar. Pero lo hice por obediencia. Wow. Aunque no creía que iba a funcionar. Y después yo veía que funcionaba mejor de lo que era antes. Era como, parece que Dios sabe lo que hace. Parece que realmente Él es el creador, Señor, de todo lo que hay. Así y yo me acuerdo un evento en particular, porque era tan evidente en mi corazón que el Señor estaba hablando, que algo pasó entre Miguel y yo. Y era en mi mente era evidente que él sabía que estaba equivocada y no quería admitirlo. Y yo estaba furiosa. Pero yo dije, no voy a hablar, me voy a quedar callado. Saqué mi perro, yo dije todo mi perro. Pobre perro. Me imagino él. Pero no dije nada, Miguel. Y me acosté. Estaba enojada cuando me acosté. Pero no dije nada. Y cuando levantamos en la mañana, la primera cosa que Miguel dijo fue que me pedí perdón. Y tú te vas a reír, pero yo dije, yo solamente fui obediente por la mitad porque me acosté enojada. Imagínate que yo hubiese obedecido 100%. No, se levanta con los ángeles. Dios en su gracia, su misericordia, era una lección para mí. Amén. Sed sumisa. Amén. Y imagínate, o sea, todo esa cosmovisión que tú traías, pero también en el mundo de la medicina, donde los médicos realmente llegan a exaltarse tanto que se creen como una autoridad, o sea, son autoridades en su área, obviamente, pero lo que Dios era tan bueno conmigo porque yo podía traer a la medicina el toque femenino. Tú sabes que los hombres muchas veces, y no es solamente los hombres, pero digo los hombres porque en el pasado, cuando yo estudié, la mayoría de los estudiantes eran hombres, no hembras, pero te enseña a ver al paciente como una enfermedad. Tú no estás viendo, en cama 2 es una neumonía, en cama 3 es un infarto, eso es una persona. Y tú pierdes eso en el entrenamiento. Y eso fue algo que yo me acuerdo, yo hice a propósito a recordar que esto es una persona. Yo tenía que incorporarlo en mi forma de pensar como médico. Y yo me acuerdo, Miguel me criticaba porque yo sentaba al lado cuando yo estaba haciendo ronda, yo sentaba en la cama con el paciente y cogía su mano y él me decía, tú no puedes hacer eso. Te estás conectando. No, eso no, el médico no hace eso. Quizá tú no, pero yo sí. Es como uno puede traer esa parte de medicina de que es femenina. Los hombres no es que no siente compasión, pero no lo demuestra tanto como la mujer. No, es que a mí me encanta cómo Dios crea al ser humano de manera complementaria. Somos diferentes. Entonces, en realidad, nos ha dado a las mujeres una capacidad de expresar esa ternura
esa compasión que viene de Él y que realmente le estamos contando al mundo esa parte que sin las mujeres no conoceríamos, ese aspecto de Dios. Exactamente. Entonces, qué maravilloso porque hay una realidad. Y es que probablemente la mayoría de nosotras como mujeres cristianas estamos acostumbradas a pensar que eso solamente lo podemos hacer en el hogar, con los hijos, en situaciones en las que son estereotípicas femeninas, pero es como que la imagen de Dios puede ser reflejada en cualquier escenario. Así mismo es. En cualquier escenario, porque al final estamos irradiando exactamente el hecho de que fuimos hechas a la imago Dei, a la imagen de Dios. Y estamos reflejando su carácter en lo que hacemos. Y recuerdo, yo era feminista, yo era airada, yo peleaba con todo el mundo. Eso no era parte de mi carácter tampoco. Crecí con 3 varones en la casa. Y yo era peleona. Solamente me imagino una personita que vive conmigo ahora mismo. No sé quién. Exacto, yo tampoco. Pero yo tenía que incorporar esto. Yo tenía que aprender a ser como mujer, porque yo había rechazado todo eso. Es otra vez, desaprender, desvestirte. Así mismo. Y luego vestirte de Cristo. Y todo esto, me imagino que no sucedió de la noche a la mañana, sino que fueron muchos años y etapas como creyente, luego como esposa de pastor plantador, que sí recuerdo que has contado que fue difícil ese tiempo, como esposa de pastor y aún hasta al día de hoy. Entonces yo te quiero preguntar, porque me encantó ver que en la conferencia tú vas a hablar acerca de esa poda, de que es dolorosa, pero el resultado es glorioso. Entonces yo te quiero preguntar a nivel personal, ¿cuáles han sido esas experiencias dolorosas en tu vida? Bueno, no tiene que darnos detalles. Pero, no, claro. Si quieres. No debe dar detalles. Exacto, pero háblanos de cómo, o sea, experiencias dolorosas al final han traído fruto. Sí. Eso es lo que nosotros no entendemos, que es que somos seguidoras del Cristo crucificado, y al final su historia de cruz trae gloria al final. Así mismo. Entonces, ¿cómo esas experiencias dolorosas han no sé si tú recuerdas, cuando yo te conocí, yo estaba en medio de una depresión mayor. Yo estaba muy, muy, muy mala. Y esa depresión me cambió, porque yo necesitaba cambiar mucho en mi corazón todavía para que yo podía entender las mujeres en la iglesia, etc. Siempre siendo la profesional, siempre la persona extranjera. Sí, no, eso sí. Pero yo digo la autoridad. Y increíblemente quiero decir algo que Dios hizo, porque es como Dios es tan increíble. Mi ídolo era la medicina. Y Él usó la medicina en medio de esa depresión para mantenerme flotando, porque yo estaba muerta, literalmente muerta emocionalmente. Y eso fue mi ídolo. Wow. Y Él usó el ídolo para salvarme, para que yo podía llegar al punto, cuando ya salí de la depresión, que eso es mi ídolo, yo tengo que destruir eso. Ver. Sí, pero no podía verlo antes. Wow. Pero Él en su misericordia usó este ídolo para levantar mi ánimo, para darme un propósito en Santo Domingo, porque si era una cosa que yo era buena, era medicina. No, definitivamente. Y era mi ídolo, y Él no lo quitó, porque me quitó mi cultura, me quitó mi lengua, quitó todo. Wow, pero cómo el Señor tiene misericordia. Yo me recuerdo este pasaje que dice, yo tendré paciencia, como para tener misericordia de ustedes. O sea, Él tuvo misericordia porque al final, o sea, el Señor puede no quitarnos un ídolo, no exterminarnos. En ese mismo lugar ahí, ¡pah!, desaparecernos. Pero Él es paciente. Era paciente. Para extendernos gracia, misericordia. A través de un pecado, porque ese es mi ídolo.
Wow. Era mi ídolo, ya no es mi ídolo, obviamente. Pues esto a mí me choca que Dios en su paciencia, en su misericordia, su bondad, Él nos da lo que nosotros podemos y no le da más, porque si yo fuera Dios, yo quito el ídolo porque eso es contra mí. Pero no, Él lo dejó allá para que yo podía sobrevivir lo que estaba viviendo y después enseñarme que eso tiene que ir. Wow, eso tiene que salir, tiene que eliminarse. Amén. Exactamente, pero cuando yo estaba preparada emocionalmente para hacerlo. Gloria al Señor. Qué Pues en bello. principio, como cuando fui a Santo Domingo, las cosas eran tan diferentes. Yo me reía porque muchas veces me pidieron hablar sobre sumisión. Y yo dije, Dios, tú estás relajando conmigo, ¿verdad que? Pues yo tenía que estudiarlo y preparar la clase y hablar con las mujeres. O feminidad bíblica, era uno atrás de otro, atrás de otro. Dije, ok, Señor, yo estoy oyendo. Yo veo lo que tú estás haciendo. Y como yo dije, en principio era más en obediencia, no era que yo creía que era mejor. Wow. Ese cogió más tiempo. Yo tenía que ver que eso realmente es Wow, y mejor para la mujer. A mí me causa tanto, o sea, me impacta, porque yo estoy segura que hay muchas esposas de pastores que se sienten fuera de lugar. O mujeres que se espera, que tienen que tener cierto entendimiento para una etapa. Y qué maravilloso es ver que Dios, o sea, tiene paciencia con nosotros, tiene misericordia para extendernos esa gracia en el momento adecuado. Y al final, o sea, todo se reduce en dejar de luchar contra Él y rendirnos. Así mismo. Y cuando uno llega a ese punto, es mucho más fácil. Amén. Cuando yo veo la depresión fue lo más grande, porque eso literalmente duró 7 años. Fue un tiempo muy difícil en mi vida. Pero hay otras cosas que ocurren en la iglesia, y eso, en la iglesia, fuera de la iglesia, hay cosas que te duelen. Claro. Pero cuando tú puedes tener ese entendimiento que Dios está soberano. Amén. Y Dios está usando esto para cambiar tu corazón. Gloria a Dios. Amén. Hay algo en mí que todavía tiene que ir. Amén. Puede ser que necesito aprender a perdonar o dejar el control. Eso para mujeres es muy difícil, pero es algo que tenemos que aprender. Tú sabes que hay muchas cosas que están en nuestro corazón y no nos damos cuenta porque las cosas están bien. Así es. Y después algo ocurre que no está bien y vamos a decir, es un pecado contra ti. Pero está enseñando lo que hay en tu corazón todavía, que tiene que ir también. Amén. Hace unos meses leí en la biografía de Elizabeth Elliot que dice que regularmente cuando Dios no cambia las cosas es porque nos está cambiando a nosotros a través de ellas. Así mismo. Y así es, o sea, qué glorioso es ver que Dios está tan comprometido en su promesa de santificarnos, de hacernos a su imagen, que es lo que nos compete, que Él va a hacer lo que sea. Él va a usar los medios que sea. Y aún tu ídolo. Él va, exacto. O sea, es increíble. O sea, es increíble. Gloria a Dios. Sí, él es más grande que todo que nosotros pensamos y hacemos. Y yo siempre, cuando estaba más joven en la fe, yo siempre decía, es increíble que Él deja que yo mancho su nombre con mis pecados para santificarme. Tú sabes que si eso me pasa a mí, es como, no, ella me manchó, mira lo que ella... No, Él lo deja porque Él sabe. Así es. Él lo va a usar esto. Wow. Aunque estamos como cristianos, a veces lo que hacemos no es correcto, es pecaminoso. Pero Él lo deja
y lo usa para santificarnos. Amén. Amén. Y entonces aquí vemos, o sea, de feminista, atea, ¿verdad? A una creyente que responde a el llamado de Dios, que está batallando porque el camino cristiano es, tienes que morir. El opuesto de lo que yo creía. Exactamente, todo era opuesto, te fuiste conformando a su imagen. Pero oye, esto era masivo al punto de que te resististe. Y al final, Dios siempre gana. Sí. En esta batalla, Dios siempre gana. O sea, Dios siempre está venciendo la batalla. Sí mismo. ¿Verdad que sí? Y si nosotros éramos más inteligentes, yo por lo menos. Exacto. Si eres más inteligente, ríndete temprano porque Él gana. Exactamente. Y aquí entonces... Y es para el mejor. Exacto, es para nuestro gozo, para nuestro bien. Entonces Amén. Ahora tenemos a esta mujer brillante, inteligente, rendida al Señor. En esta etapa estás retirada de tu carrera. Que fue otra cosa, yo tengo que decir, porque parece fácil, sí, me voy a retirar, estoy como... Pero ese fue mi ídolo, que demuestra que ya no es mi ídolo. Cuando yo fui a Santo Domingo no para trabajar en medicina, yo retiré antes que ir porque yo iba a trabajar en la iglesia y no podía. Eso fue parte de todo esto. Y cuando yo dije a Miguel que iba a retirar, él no dijo nada, pero era obvio que yo tenía miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? No, otra vez. Pero la gente me pregunta, ¿no te hace falta? Increíblemente no. Wow. Sí, por eso te pregunté temprano y te dije, ven acá, pero tú estás viendo tu pacientico por ahí. No. Y no me hace falta. Gloria a Dios. Y eso no es típico en medicina. Yo me acuerdo cuando estaba jovencita y escribí un artículo sobre eso como residente. Yo vi en ese tiempo eran mayormente hombres, 80 y pico de años, haciendo ronda en paciente. Y yo decía... No, porque no puedes, es que esa es tu identidad. Es tu identidad. Esa es la roca donde tú, bueno, no la roca, la arena. Pues sí, esa arena, sí. Exacto. Pero tú crees que es tu roca. Exacto. Wow, Katy. Entonces tú estás retirada completamente. Así mismo. Sirviéndole al Señor y alcanzando a otras Katys que andan por ahí. Así mismo. Y yo quisiera como pasarme aquí, como hacer una enramada y quedarnos aquí hablando por siempre. Pero... quiero aprovechar el momento para que tú le hables a esa mujer que te está escuchando, que probablemente es una Katy, probablemente de tu edad, o una Katy más joven que todavía está a tiempo. ¿Qué tú, de manera urgente, tú quisieras compartir para esa mujer como una advertencia? Sí. Yo creo que tú dijiste más temprano en el podcast, todos somos feministas, aún en la iglesia. Es maquillada la iglesia, pero somos feministas. Esa segunda ola de feminismo tenía tanto éxito que el mundo piensa así. Y es algo que uno no se da cuenta. Búscalo porque está en el corazón, está en tu mente y previene el crecimiento. Cuando uno comienza a dejarlo, porque es literalmente lo opuesto de lo que el Señor está diciéndonos. Satanás es muy astuto, lo más astuto que fue creado de los animales. Él sabe cómo mantenernos en esa lucha. Y no vale la pena porque él gana. En el final es como uno relaja. ¿Tú querías ir por barco o tú querías ir Exacto, por ballena? Dios siempre gana. Pero él siempre gana. Y uno puede, como feminista, yo puedo decir, él siempre gana y yo quiero ganar. No, es para mi bien. Así es. Es para mi paz, es para que yo pueda tener gozo en la vida y yo pueda disfrutar de la vida. Porque Él gana. Así es, así es. Pero es para nuestro bien. Cuando nosotros hacemos cosas, muchas veces somos egoístas y queremos lo que queremos y yo soy. No, Él no es así, Él es totalmente el opuesto. Así es. Siempre lo que Él hace es para nuestro bien. Amén. Para nuestro bien, para nuestro gozo, para su gloria. Amén, amén. Amén. Cuando glorificamos a Él,
Él nos regala una vida gloriosa. Qué bien. Qué maravilloso testimonio, qué hermoso, Katy. Me gozo con la obra de Dios en tu vida. Creo que el gozo irradia de ti. Te ves radiante, te ves gozosa porque realmente lo estás. Y qué bueno que estás disfrutando esta etapa de tu vida dedicada al Señor, lo que tú jamás te imaginaste. Nunca. Wow, gloria a Dios. Bueno, y a nosotras que venimos detrás, y no importa la edad que tengas, al final la exhortación hoy es muy clara. Ríndete temprano, porque Dios siempre gana. Ríndete temprano porque en la voluntad de Dios se encuentra tu gozo, se encuentra tu bien. Al final Dios va a hacer lo que Él va a hacer contigo. Te resistas 10 años o te rindas hoy. Entonces, la vacante para Dios está ocupada. Hay un solo trono en el cielo y no hay ya aplicaciones que podamos someter. Nosotras no servimos para Dios. Servimos para ser criaturas de Dios, porque eso es lo que somos. Entonces, que el Señor nos dé un corazón rendido a Él, que pueda ver la hermosura de su diseño. Y bueno, háblame rapidísimo. La conferencia es en noviembre. 14 y 15. Okay. Es el segundo fin de semana. La invitada este año es Melissa Kruger, de la coalición. Está feliz. Ay, sí, nosotros también. Y tenemos algunos secretos, vamos a decir, pero va a ser excelente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, vamos a tener un panel de pastores. ¿Cómo? Que las mujeres en el audiencia puede preguntar. Wow. Desde el punto de vista masculino, cómo ayuda a la mujer que ha sido quizás herida por el mundo en que vivimos. Tenemos una pareja, pastor y su esposa, que ella fue abusada en la niñez y el Señor usó su esposo para sanarla. Wow. Ay, mira, me sube el pelo. Pero cosas... Qué lindo. Sí. Bueno, pues esta conferencia es en Santo Domingo. Entonces, creo que la página es conferencias.org. Y bueno, si ustedes no pueden viajar a Santo Domingo, me imagino que habrá transmisión en vivo. Sí. Y si está en Texas y quiere ir a una conferencia, tenemos una conferencia local aquí también llamada La Belleza de la Rendición, los días 24 y 25 de octubre. Y va a estar aquí Susi Bixby. Susi Bixby, yo la quiero tanto. Yo también, la amo mucho. Y vamos a estar, porque las mujeres de la iglesia hemos estado hablando del control todo este año. Entonces vamos a voltear la cara de la moneda y vamos a hablar de la hermosura de la rendición. O sea, no controles, sino mira este hermoso tesoro. Que es tan hermoso que vas a estar dispuesta a darlo todo. Y si quieres buscar información, puedes ir a eclesia con 2K, tx.org/conferencia. Ahí lo puedes encontrar. Hay conferencias en Santo Domingo, en Texas, en vivo, en presencial, todo tipo de cosas. Así que no nos podemos quejar. Gracias, Katy. No, gracias por la invitación. Tú sabes que yo te quiero mucho. Bueno, bye. Besos.